Bienvenidos una tarde más a las entrevistas de Teleganés. Esta tarde tenemos con nosotros a la diseñadora gráfica Elena Lastra, que está exponiendo en Madrid. Pues un placer tenerte aquí en estos platos de Campus FP Leganés. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, ¿cómo decidiste dedicarte al diseño gráfico? Bueno, diseño digital, que es lo mismo, pero no. Bueno, yo hice Bellas Artes porque era mi pasión y a mí me encantaba dibujar. Y cuando terminé Bellas Artes, que es una carrera magnífica, dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Entonces me metí a un máster de diseño gráfico y a partir de ahí ya descubrí pues, todas las herramientas digitales, todo el mundo digital y a partir de ahí pues me es mucho más cómodo y sencillo, aunque sigo utilizando el papel, pero solo ya dibujar y hago ilustraciones gráficas. ¿Y por qué? ¿Por qué digital? ¿Por qué no al papel? O sea, también hago el papel, pero sí que es verdad que digital me permite tener muchas más herramientas que en el papel tendría que tener como muchos más elementos. O sea, te permite, es como puedes experimentar o las herramientas digamos como que vienen más compactas. Y es mucho más sencillo el control Z que el hecho de arreglar un óleo, por ejemplo. Es más barato. Es más barato, también es más barato, eso sí también. Y quizás no se aprecia tanto al ser, como dices tú, control Z, a tener que comprar otro lienzo, estar otros tantos meses. También. ¿No se pierde un poco esa magia? Esa magia y esa cosa de decir, me he equivocado. Bueno, te puedes equivocar, puedes borrar. Para mí, como yo sigo haciendo ambas, porque también, bueno, doy clases también de dibujo, entonces también hago mucho papel, hago quizás más dibujo también tradicional. En digital sí que suelo como pintar más digitalmente y también dibujar digitalmente, pero para mí no pierde tanto la gracia. O sea, sí que puedes obtener herramientas que solapen también pues cómo queda esa técnica, cómo puede quedar las acuarelas también, sí que las puedes conseguir digitalmente. Que eso a lo mejor es un pelín más difícil, pero sí que puedes. ¿Y sería posible combinar una y otra? Sí. O sea, hacer digital sí. Y encima después manual. Sí, lo hacemos, de hecho. Sí, a mí al principio cuando me costaba más el digital, lo que hacía también muchas veces era manual y luego lo pasaba a digital. Por supuesto, son técnicas que se pueden fusionar bastante bien. ¿Cuál es tu técnica favorita? ¿Mi técnica favorita tradicional o digital? O sea, yo me quedo con ¿Y por qué responder a una pudiendo tener dos? Sí, yo me quedo con el dibujo tradicional. O sea, a mí me gusta muchísimo dibujar me quedo con el dibujo digital. Me gusta muchísimo dibujar y sí que es verdad que digitalmente es mucho más sencillo. El control Z, cojo este lazo, lo muevo esto aquí, se me han ido estas proporciones, que el hecho de tradicional que lleva una X, sí que se pueden ver más los borradores, sí, se nota más los fallos de autor. Bueno, y hablando de autores, ¿cuáles son los autores que te han inspirado, tanto de manera manual como de manera digital? Pues digitalmente, como hago varias cosas, o sea, porque también aparte de diseño me metí luego en el mundo de los videojuegos y en especial, bueno, soy artista de videojuegos genérica, pero empecé con el concept y entonces ya depende de lo que me quiera focalizar, miro una cosa u otra. Por ejemplo, si estoy haciendo un fondo para un videojuego, pues me fijo, por ejemplo, en Fenzu, que es un artista que tiene una escuela increíble, que tiene un manejo increíble. Si me quiero empezar a modelar, pues yo que sé, artistas como Raf Francetti, que es el modelador de Kratos, es muy bueno. O sea, al final terminas teniendo como tus referencias para cada cosita. Se está perdiendo un poco el decir, mi autor referencia es Miguel Ángel, Rafael, tal. A la gente ya son más cercanos. Sí, o sea, los tiempos van cambiando. O sea, los clásicos nunca pasan de moda, pero sí que es verdad que también tenemos, ahora con internet, con redes, con todo, tenemos como muchísima cercanía. Al final, no es tanto el hecho de aprenderte el nombre del autor, sino el hecho de tener tus autores guardados o tus carpetas con autores guardados de inspiraciones, de técnicas, de esto me gusta cómo utiliza los colores. Y al final yo creo que la gente de esta generación tiene como tiene como muchísima referencia a base de un clic. Y eso me parece muy bueno también. Porque la moda ahora, a 2022, ¿cuál es? O sea, la moda artísticamente. Claro, artísticamente ahora los diseños, los personajes, ¿qué es lo que ahora mismo el estándar? Sí, pues no te sabría decir la moda,
pero sí que es verdad que, por ejemplo, herramientas como Instagram, herramientas como Pinterest, nos permite tener en un clic, yo qué sé, si estoy haciendo un diseño de personaje, me puedo mirar, yo que sé, diseño de personaje steampunk, y me miro tropecientos artistas que trabajan en este estilo, tropecientos que de ropa, de todo, o sea, es como que de repente tengo una información increíble, o mirarte paletas de color, o mirarte referencias, es ahora muchísimo más sencillo. Bueno, has comentado que has estado en videojuegos, bueno, eres diseñadora de videojuegos. Bueno, diseñadora de la ilustración de los videojuegos. Soy artista digital, sí, porque los diseñadores de videojuegos son los que diseñan claro, los que hacen los niveles, los que hacen, sí, eso es otro campo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es pasar del concept art a ya lo que sale en el videojuego? Wow, pues esa es muy buena pregunta porque yo, bueno, primero hice diseño gráfico, estuve trabajando de diseñadora gráfica y luego ya quise volver a estudiar, y lo primero que hice fue concept art y luego ya hice arte digital para videojuegos, porque el concept art, digamos, como que es la primera parte de que te vienen a ti los diseñadores con un lore, con una idea de cómo quieren que sean tus personajes, cómo quieren que sea el mundo, y tú a partir de ahí ya lo creas. Entonces necesitas un mundo muy grande, necesitas muchas referencias. Y a partir de crear esto, o sea, lo guay se lo das a un modelador. En una empresa grande pues tienes concept artists, modeladores, animadores, technical artists, y lo guay es que cuando ya te metes un poco también a saber todo eso, pues ya te creas pues a lo mejor te puedes crear tu robot y puedes de repente pues ya modelarlo, y al mismo tiempo pues bueno, ya puedes crear tus animaciones, le puedes meter dentro del motor que sea. Así que es como saber los procesos que lleva, menos tema obviamente informática, claro, o otros campos que ya son más, bueno, que desconoces tanto, porque al final es como, mola un montón la industria de los videojuegos porque la gente por lo general es bastante humilde, entonces es como que a los programadores les explota la cabeza lo que hacemos los artistas y viceversa. Y lo mismo con los productores que hacen una gran labor, diseñadores, marketing, increíble. A la hora de los videojuegos, ¿qué prefieres? ¿Hacer concept art, o en este caso el diseño de personajes, o de los entornos? Muy buena pregunta. Antes me gustaban mucho más los entornos, pero me metí mucha caña con personajes, porque al final dices, tú coge un poco este pie, le voy a dar más caña, y ahora los personajes me están gustando un montón. ¿Cuáles para ti son los personajes que mejor están hechos ahora en el mundo de los videojuegos? O que mejor están diseñados. A ver, lo que he dicho antes del modelador de Ralph Grassetti es un dios, o sea, ese señor. Y pues ya también depende mucho del tipo de videojuego que juegues. O sea, te puedo decir que para mí los artistas, mis referencias, la mayoría suelen ser asiáticos, son monstruos, esa gente es increíble. Muchísimo, pues esos coreanos, chinos, por ejemplo, Ranji, por ejemplo... Son nombres un poco complicados de pronunciar, por Fenzu, que tiene la sede en Singapur, pero bueno, también muchísimos estadounidenses, hay gente muy muy buena en la industria, en el sector. Y bueno, tenemos aquí a Elena, aparte de hablar de videojuegos, de diseño, está presentando su exposición. Sí. Pues preséntanos la exposición. Vale, pues mi exposición, que se llama Otros Mundos, es una exposición que bueno, nació en un momento, la idea, yo estaba muy agobiada porque tenía un trabajo de diseñadora gráfica, y a mí mi fuga de escape es dibujar, o sea, a mí es lo que más me gusta hacer. Y al final, pues, en esos pequeños ratitos que tenía, fines de semana sobre todo, pues me ponía a dibujar. Y a partir de ahí ya, pues, empecé a crear las primeras obras, basándome en ilustraciones digitales más surrealistas. O sea, mi primera referencia, sobre todo al hacer las paletas, hacer los mundos, se llama Moebius, que es un ilustrador muy famoso del siglo XX, francés, que es un señor que hacía ciencia ficción, hacía unos cómics increíbles, en el cual pues hacía seres humanoides. La forma en la que trataba los mundos me encantaba, entonces es como que siempre quise hacer un poquillo de eso, así que me puse a ello. O sea, ¿la temática cuál es? ¿La temática es un poquito general, vale, o cada cuadro va por libre? No, está mezclado. O sea, sí que es verdad que hay como dentro de los cuadros hay como pequeñas series, pero por lo general, bueno, está al lado de ilustración de Moebius, y lo junté también bastante con una idea que se llama horror cósmico, que esa idea me vino
Creo que me viene más arraigada, digamos, como que en esas piezas como que me solté un poco. Y me viene, bueno, por un poco la historia, que esto es un poco personal, pero con 18 años de repente tuve un miedo increíble a la oscuridad y no supe por qué. No sabía muy bien detectar qué pasaba, porque no era miedo a, yo que sé, a que me entrara un ladrón en casa, no era miedo a ver un fantasma, no era ese tipo de miedo, sino era un miedo de abrir los ojos en mitad de la oscuridad y ver algo que mi mente no pudiera explicar. Sí, es muy extraño. Entonces, pues nada, empecé a ver un poco más soca películas de miedo, pero no me hacían el mismo efecto, porque pues, muchas son, si son de susto, pues al final es el momento, si son de zombies, pues me hace más gracia que otra cosa. Y hasta que me leí un cómic de un autor japonés que se llama Junji Ito y me encantó. Y es de esto que lees algo tan interesante que te quedas tiempo pensando en ello. Y esta historia, bueno, se llama Long Dream, es Sueño Largo, y hablaba de un artista, de un señor que dormía, él a lo mejor en el mundo terrenal sí que dormía las horas que dormía un humano normal, dormía sus 8 horas, pero en sus sueños pasaba muchísimo más tiempo. Pasaba a lo mejor, pues eso, de repente pasaban meses y a partir de ahí empezó a pasar años y él tenía mucho miedo imagínate, pues el hecho de vivir una vida cada vez que te vas a ir a dormir y de repente te levantas y esa vida tuya ha sido todo un sueño y era el agobio. Entonces, al final él terminaba viviendo muchos siglos, tanto que se demacró, o sea, al final terminaba convirtiéndose en un monstruo, en unas criaturas, hasta que se hizo polvo. Entonces me impactó un montón esta historia y a partir de ahí, buscando como más referencias sobre lo que era, me enteré de que estas historias o este tipo de horror, que no se dice terror, lo lleva toda mi vida diciendo mal, se dice más horror, se llama horror cósmico. Y es un horror que escapa a nuestros conocimientos, a nuestros saberes. O sea, es un horror que, bueno, el creador de este horror es Lovecraftiano, y es un horror que hablan de criaturas o cosas que no nos podemos imaginar. Y como por ejemplo este pensamiento, bueno, también tiene más, este es como bastante abstracto dentro de su obra, pero Junji Ito también tiene como otros seres, pero digamos como que siempre entra dentro del mismo mundo, de la misma temática, y a mí pues eso me fascinó. Así que al final lo que hice también fue coger una fusión entre el surrealismo, esta idea, juntarlo con horror cósmico. Y van a haber muchas calaveras. Sí. ¿Calaveras? ¿Por qué? Hay un montón de calaveras. La razón por la que hay tantísimas calaveras y muchísimos esqueletos también en mi obra es porque cuando yo estaba estresada por un pico de día del carnet de conducir, entrevista de trabajo, día de... Sí, pues eso, picos que parece que todo se enfoca, como que si tu destino está enfocado a ese punto. Y en verdad no, en verdad ese punto va a ser un punto muy pequeño en todo lo que nos queda de vida, si todo va bien, que esperemos que todo vaya bien. Entonces yo lo que hacía era mirarme en el espejo y me veía los dientes. ¿Y por qué me veía los dientes? O sea, la razón por la que me veía los dientes era porque es la única parte de nuestro esqueleto que podemos ver. Y eso pues me hacía pensar que al final soy humana, soy un ser vivo, soy una persona, mi tiempo es efímero aquí en la Tierra, no me voy a estar agobiando que me va a dar algo por un momento que va a pasar y encima va a ser insignificante. O sea, es mejor disfrutar la vida que tenemos dentro de lo que cabe de nuestras circunstancias lo mejor posible. Y eso, digamos, como que las calaveras en verdad o los esqueletos representan más tranquilidad. O sea, hay bastante en mi obra, pero no es algo que te ataque, no es algo malo, es algo que sea realmente tranquilizante. Y volviendo al tema de la exposición, has tenido una muy buena reflexión. O sea, si quieren darle para atrás al vídeo para volverlo a ver, porque es una reflexión muy buena. ¿Qué recibimiento ha tenido la exposición? Muy guay, muy bueno. O sea, estoy exponiendo el sitio que se llama Restaurante Actual, y es un restaurante que también tiene la parte de abajo, que es donde estamos yo y una compañera que tiene también su propia obra. Tenemos la parte de abajo también es restaurante y también es galería, lo cual está muy guay. Y tuvimos un día de inauguración de galería y la verdad es que fue bastante bien, se llenó y todo el recibimiento que estamos obteniendo es bastante positivo, bastante bueno. O sea, yo estoy encantada.
la verdad. Pues nos recuerdan la fecha. Se estrenó en abril y va a estar 2 meses, está todo, bueno, todo lo que queda de abril y todo mayo hasta el 31 de mayo. Sí, ya saben, os recomiendo visitarla. ¿Y cuáles son los próximos proyectos? Próximos proyectos y próximas exposiciones. Pues próximas exposiciones, no sé, pero también estoy echando a sitios, que todas estas cosas pues van un poco a tiempo. Y nada, como esta serie la verdad es que está teniendo un pico, era una serie de 12 ilustraciones que tenía cerradas y la he reabierto y estoy haciendo nuevas obras. Así que pues las iré subiendo a mi Instagram, las iré subiendo a mis cuentas de Etsy y a partir de ahí ya iré promocionando e iré enseñando lo que tengo y bueno, y obviamente pues esos nuevos eventos o nuevas cosas que vayan surgiendo. Bueno, y redes sociales para saber tus novedades o para que la gente pueda ver tu trabajo, ¿cuáles son? Sí, pues son en Instagram, soy elenalast.art y mi tienda en Etsy es elenalastarte. Y por ejemplo, Instagram también tendrás. Es lo que he dicho, Instagram. Instagram y Facebook también. Facebook no, pero en un posible Twitter, así que habrá que estar atentos a Instagram. Hay que estar atentos. Sí. Pues mira, la cámara que está aquí a nuestra derecha, si quieres dar algún mensaje a tus aficionados, futuros aficionados o quien quiera verte. Pues nada, si me acabáis de conocer, si queréis ver la obra, ahí está, en el restaurante actual. Si estáis interesados en lo que he dicho o en el tipo de arte, pues me podéis seguir, me podéis preguntar cualquier cosa, cualquier duda. Y eso, si os interesa, pues seguidme en Instagram, que allí iré subiendo nuevas ilustraciones que haga nuevas y iré pues comentando todo lo que se me pase por la cabeza. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, Diego, muchas gracias por este espacio. A ti por tu arte. Y a ustedes les espero los lunes y los viernes en las entrevistas de Teleganés. Si tenéis algún proyecto, asociación y lo queréis poner aquí, mandar un correo al correo que sale en vuestras pantallas. Os espero la semana que viene en las entrevistas de Teleganés.